Bueno, muchas gracias por estar acá presentes de esta manera, que es la manera que hoy nos toca, y un especial agradecimiento a Jorge, que siempre tiene una atención tan especial conmigo y me ha invitado a que esté presente en este ciclo. No, el agradecido somos nosotros, Fernando, porque siempre tenés, además del funcionariato, tenés en la cartera ideas que transforman la realidad, así que siempre es valioso. Si vos estás de acuerdo, empezamos digamos, el desarrollo formal a través de mis dos compañeros de aventura, que son Karina Bianculi y Ariel Bercelli, que comienzan, digamos, esta exposición con una presentación del lugar y tuya. Karina, Ariel. Gracias, Jorge, gracias, Fernando. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al Foro del Día Después. Brevemente quería comentar y agradecerles a todos ustedes la disposición de encontrarnos en este espacio para escucharnos, para debatir, para pensar juntos. Esta es una idea que con Jorge Sacagnini y con Ariel Bercelli la pensamos específicamente cuando, no sé, a los minutos, al otro día que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, de charlas y retomando charlas y preocupaciones que venimos desarrollando en el último tiempo, y nos pareció que un foro, ¿no? Un espacio horizontal de charla, de encuentro, de debate, que a su vez Jorge, con toda su disposición, con toda su voluntad siempre permanente, que nos ha acompañado, nos ha ayudado a Ariel y a mí, lo pensamos también dejar un registro en un video de estos encuentros que ustedes pueden encontrar en una página también que se ha construido a partir de estos encuentros virtuales, que se denomina Foro para el Día Después.net.ar. Allí van a encontrar todos estos encuentros que fuimos dando a lo largo de los últimos 2 meses. Como se fueron abriendo a la participación de diferentes conocidos, militantes, científicos, gente que viene del mundo del trabajo, del ámbito de las dirigencias gremiales y sindicales, fueron apareciendo diferentes temas y se nos ocurrió con Jorge y con Ariel ir organizándolos en diferentes salones. Es así que hasta este momento hay 3 salones en los cuales se agrupan de alguna forma los diferentes ejes que fueron surgiendo en los primeros encuentros, que fueron debates sin una agenda específica. Hay un salón en particular que se desarrolla los días lunes por la tarde, que estamos coordinando con Ariel, que se denomina Política y Tecnología, con una dinámica en particular que es invitar a un especialista en alguna de las temáticas que estuvimos viendo: ciberdefensa, infraestructura tecnológica, economía y desarrollo productivo tecnológico, diversas temáticas, diversos especialistas, y a partir de una intervención breve, bien concisa, bien sintética, abrir el diálogo a los diferentes compañeros y compañeras que fueron invitados a ese salón en particular. A su vez también hay un salón el día miércoles, que se llama Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación, CODECOM, que tiene también una agenda en particular, y no solo una temática que lo convoca, sino dinámicas particulares. Y el salón del viernes, que es Alfabetización Tecnológica, que coordina Jorge, en el cual nosotros también acompañamos, con dinámicas también diferentes. Y de reciente factura hay un nuevo espacio de trabajo, específicamente un espacio en el cual se está trabajando acerca del teletrabajo, con la coordinación y la colaboración en especial de Oscar Cuartango, que se llama Puntos de Encuentro, ¿no? Para la elaboración a partir de un objetivo de ese trabajo que está coordinando Oscar y Jorge, por supuesto. Entonces, ahora le cedo la palabra a Ariel para que haga la presentación formal y específica de Fernando y la presentación de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Karina. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia y sobre todo con todo el trabajo de gestión que está teniendo en este momento de Fernando Peirano. Lo voy a presentar formalmente, después si quiere él completar un poco más esta presentación, que es escueta, pero que yo tuve oportunidad de leerlo a Fernando. Fernando es economista especializado en innovación y desarrollo productivo. Actualmente preside la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Afortunadamente volvemos a tener Ministerio de la República Argentina.
Fernando además es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido invitado a diferentes programas y casas de estudio de posgrado en universidades como General Sarmiento, la UNTREF, la Universidad de Mar del Plata, de donde estamos nosotros en este momento trabajando, y a nivel internacional incluso como la Pompeu Fabra. Como dije antes, tuve el gusto de leerlo, así que seguramente muchos de acá han tenido el gusto también de leerlo a Fernando, y siempre ha sido un especialista que trabaja sobre cuestiones de innovación, desarrollo tecnológico, y siempre le ha dado su impronta desde el punto de vista de la economía. Así que bueno, Jorge, te paso a vos para la segunda presentación, tal vez un poco más personal, y les agradezco mucho a todos la presencia en este foro. Bueno, ¿qué puedo decir yo de Fernando Peirano? Puedo decir en primer lugar que cuando lo conocí era funcionario del gobierno cuando la presidenta era la compañera Cristina, y abrió las puertas de ese ministerio de una manera poco común para un funcionario, y de ese momento yo inicié a considerarlo un amigo, con la esperanza que albergo todavía de que ese sentimiento de amistad, en el sentido más amplio, fuese recíproco. Durante los años del gobierno liberal de Macri y sus secuaces, con Fernando intercambiamos muchas veces ideas, coincidimos, tuve colaboración de él en algunos espacios, por ejemplo en la CGT, generosa colaboración desde su conocimiento, y ahora que es un funcionario importante de un espacio importante, lo único que puedo decir de él es que él aporta una mirada, porque ¿cuál es el hecho distintivo desde su conocimiento? Que él no es un hombre de la estructura científica, él es un licenciado en administración, y como tal, aporta una mirada desde la economía que le permite enriquecer, a mi juicio, las miradas que desde la ciencia se van haciendo para el desarrollo del conocimiento. Entonces, yo creo que teniendo un pie en cada lado, es decir, uno en la ciencia hace muchos años y uno en su propia profesión, le permite pensar y generar cosas que a veces no resulta sencillo cuando uno transita un único camino. Y de lo que hoy va a hablar, que es la estrategia que planteó el ámbito donde él está, para mirar y enfrentar desde la tecnología y de la ciencia el coronavirus, me parece que es un ejemplo excelente de ese sincretismo que a mí me parece muy valioso. Así que con gran orgullo y con gran alegría presento al amigo y al compañero Fernando Peirano para que nos ilumine con su pensamiento y nos cuente qué está haciendo en ese lugar, seguramente muchas travesuras. Adelante, Fernando, el micrófono es tuyo. Ahora sí, tengo el micrófono abierto. Bueno, me ponen la vara muy alta después de estas presentaciones, y la verdad que son además de posiblemente injustas, pero lo tomo como un halago, como un cariño, y así que lo agradezco en el mismo sentido. La verdad, no sé, Jorge, cuánto tiempo está previsto, si tenés una referencia para... Mirá, es muy fluido, depende de lo que quieras contar y decir. Después tuyo, la idea sería un poco como el programa que todos recibieron hoy al mediodía, alguna referencia del resto. 20 minutos, 25 minutos estaría bien. ¿Para vos está bien? Sí, perfecto. No, entonces voy a intentar hacer dos cosas. Por un lado, contar y estimular a todos a ver qué podemos pensar de lo que nos está pasando, de qué se trata esta crisis y qué pone en evidencia esta crisis, y después reservar unos minutos para contar lo que estamos haciendo en la agencia y contar por qué no solo es interesante los resultados, sino el proceso que está atrás de esos resultados. Entonces, para abordar el primer punto, decirles que desde mi formación de economía les quiero decir que esta es una crisis muy rara, pues es una crisis que nace de un riesgo, que es el riesgo al contagio,
a un virus desconocido para los cuales no tenemos defensas, y frente a ese riesgo tenemos que tomar acciones precautorias. La acción precautoria es la cuarentena nos lleva, desencadena una crisis colateral a esto, que es una crisis económica muy fuerte, posiblemente comparable a las grandes crisis que ha habido en el capitalismo en los últimos 150 años. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de particular? Tiene de particular que está afectando seriamente a la oferta de productos y servicios, porque la cuarentena impide llegar al lugar de trabajo. Si bien hay un mundo digital, hay un mundo todavía físico que necesita estar ahí para realizarlo, y es una crisis que también afecta a la demanda, porque nosotros no es que no podemos comprar porque no hay oferta, sino que no podemos ejercer nuestro rol de compra porque estamos también en cuarentena, ya que queda en evidencia que el trabajador es consumidor al mismo tiempo, y entonces en ese rol de consumidor tampoco lo podemos ejercer. Algunas estadísticas señalan que, por ejemplo, el consumo se ha restringido al 30% de la cartera. Alimentos, medicamentos, algunos productos químicos de limpieza, pero no mucho más. No estamos consumiendo la cartera total, y en la producción sabemos que está funcionando también un tercio. Productos, actividades esenciales, pero no mucho más. Ahora bien, el Estado, cuando hay una crisis en general de oferta, tiene una capacidad de reacción que es por el lado crediticio, expande la capacidad de emitir moneda, estimula y amplía el crédito, y con eso alivia las tensiones que se dan en las cadenas, las relaciones entre fabricantes y proveedores o con clientes. Eso lo ha aplicado. El primer impulso fue una salida por lo monetario, pero también fue imprescindible una salida por lo fiscal, poner plata en el bolsillo de los trabajadores para que puedan alcanzar, aunque sea ese 30% de la canasta mínima que hoy es necesario seguir consumiendo. Esto implica un esfuerzo fiscal enorme. En Argentina la capacidad de inventar instrumentos y de articular el Estado en función de esto, en términos de diseño, ha sido muy interesante, en términos de aplicación un poco menos virtuoso, pero hay que destacar la capacidad de reinventarse, porque en el camino fueron surgiendo nuevos instrumentos, nuevos canales de hacer llegar el dinero, que habla de un Estado que ante los problemas ha sabido reaccionar. Pero bueno, es una crisis que en términos globales no tenemos muchos elementos para compararla con otros momentos, porque ha significado una caída total del comercio internacional, un colapso de las cadenas de valor, de las cadenas globales de producción, ha significado que precios de materias primas centrales como referencia, como es el caso del petróleo, lo hemos visto en valores negativos, y también ha generado que algunos insumos se vuelvan críticos, en especial los insumos médicos, y hemos visto que entonces las relaciones comerciales pasaron a ser relaciones geopolíticas, o siempre las fueron, pero quedó más en evidencia, y para acceder a veces a un kit de diagnóstico, a un respirador, a un barbijo, ha sido más una operación de las agencias de inteligencia que de los propios gobiernos o de los propios hospitales o quien sea el que estaba demandando. Y no tanto en América del Sur, pero para otros países, esta situación también pone en crisis la soberanía alimentaria. Muchos países están pasando hambrunas o restricciones muy fuertes en sus proteínas, en sus alimentos, porque son países que no tienen la capacidad de autoabastecerse de alimentos, y este colapso del comercio internacional está teniendo consecuencias también devastadoras desde ese punto de vista. Esto nos va a llevar a repensar qué es el mercado, el rol del mercado, cuán confiable es
estructurar y organizar una sociedad básicamente y principalmente a través del mercado, y también muestra cómo el Estado tiene que estar presente y lo está presente para salvar al mercado. Piensen ustedes que muchos hablan de esta crisis comparada a la crisis de 1929, y bueno, las diferencias son notables, y la diferencia no está del sector privado productivo, sino está puesta en el sector público. En el año 29, las políticas públicas de sostén nunca llegaron años después y dieron lugar al keynesianismo. En otra crisis muy fuerte, como en el 2008, con la caída de Lehman Brothers, la ayuda de los estados recién se activó entre 8 y 9 meses después. En esta ocasión, las ayudas del Estado han llegado a los pocos días de iniciadas las cuarentenas. Para tener un orden de magnitud, así como en la crisis del 29, Estados Unidos aplicó como política de sostén un 1% de su PBI, y en el año 2008 aplicó un 2,5% de su PBI, hoy está aplicando 10 puntos de su PBI. Con lo cual, esto ya habla de una estrategia de reacción muy distinta, mucho más comprometida, que seguramente va a aliviar parte de las consecuencias de esta gran crisis, como decía, de oferta y demanda, y también va a marcar un rasgo distintivo de todo esto, que es la agudización de muchos rasgos que ya sabíamos y conocíamos del sistema, como por ejemplo la desigualdad. No todos los países están en condiciones de volcar 10 puntos del PBI para sostener estos trances. También es elocuente, esto un poco echando mano de esa gran obra de Albert Camus, ¿no? Que decía que la peste golpea a los cuerpos pero desnuda a las almas, digamos. Lo que hoy estamos viendo es un sistema nacional e internacional al desnudo en términos, como señalaba, de la desigualdad, al desnudo en cuanto a la poca inversión, a la desinversión que ha habido en los últimos años en educación, en salud, en ciencia y tecnología, los retrocesos que hubo sobre estos bienes públicos esenciales, cómo el sistema financiero ha quedado directamente desvinculado de otras necesidades, como una maquinaria centrada básicamente en la especulación y reproducción de sí mismo, y no como palanca o engranaje de la ampliación de capital o de proyectos. La evidencia también está en que para sobrevivir a estos 3, 4, 7 meses de vacas flacas, como diría la referencia bíblica, no tenemos la capacidad, el puente financiero para atravesarlo. Entonces, ¿para qué está el sistema bancario y financiero tan desarrollado que no puede haber ahorrado en épocas buenas para financiar estas épocas malas? Digo, ¿cuál es la función si no es esta de un sistema financiero? Y sin duda no estaba en estos planes, no estaba en este registro su funcionamiento. Y también queda al descubierto que había zombies entre nosotros, había seres muertos pero que seguían caminando, y me refiero a los organismos multilaterales, a los organismos que hacen a esa infraestructura de instituciones del sistema global, porque un gran ausente de todo esto es Naciones Unidas, el organismo de salud, la Organización Mundial de la Salud, parece más un relator del partido que un articulador de acciones o de prescribir respuestas globales a un problema. Si hay un problema global, por definición es una pandemia, y lo que no hemos tenido es una reacción de estos organismos multilaterales. Cada país se ha refugiado como ha podido, fronteras adentro, esperando el problema en casa, y no hemos ido a asistir en un primer momento a China o a Italia y acotar ahí el problema, y lo hemos esperado hasta que ha llegado a las puertas de cada país, a nuestras propias casas. La verdad que esto habla de un sistema que era tan fallido y es tan fallido frente a esto como lo es frente al cambio climático o un montón de otras referencias de cuál es la cosmovisión hoy imperante, así como
figuras muy destacadas, como el Papa Francisco lo ha señalado en los últimos años muchas veces, digamos, esta cosmovisión imprescindible para conducir los grandes asuntos del mundo, bueno, es lo que claramente está fallando y posiblemente seamos más víctimas de eso que del propio virus. Bueno, hecha esta consideración sobre lo general, digo, algunos creen que esta crisis va a parir un mundo mejor. A mí me ha tocado vivir en mis 45 años la caída del muro de Berlín, me ha tocado ser testigo de los atentados del 9/11, me ha tocado atravesar como economista lo que ha sido la crisis de Lehman Brothers y lo que ha sido la subprime. La verdad, en ninguno de esos casos mecánicamente fuimos a un mundo mejor. Y si bien trastocaron los cimientos, los pilares de muchos países, de mucha cultura occidental de la política. Lo que creo en definitiva, y por eso es importante estos espacios de reflexión, es que lo que vamos, como siempre hemos ido, es a un escenario de disputa, a un escenario donde habrá que hacer valer la política, habrá que hacer valer la imaginación sobre el mundo que queremos, porque hoy se vuelve a reescribir y posiblemente en este presente se esté reescribiendo el futuro, y que lo podemos imaginar, esta reescritura, en términos de tres grandes equilibrios. Sí, esta crisis golpea, ha golpeado, es fuerte y nos permite repensar el equilibrio entre lo global y lo local, cuánto de global, cuánto de local, entre lo individual y lo colectivo de los proyectos, y también el rol del Estado, cuánto de público y cuánto de privado va a haber. Estas tres dimensiones y su punto de equilibrio, sin duda, define una cancha, un terreno, un territorio donde vamos a poder retomar el proyecto colectivo y tener un Estado que pueda conducir esto, pero en esos límites. Quizás la definición de esas tres variables en Argentina discrepa de lo que se resuelva en Suecia o lo que se resuelva en Australia, en China o en Estados Unidos. Y eso le va a dar identidad a la globalización que viene. Seguramente va a ser una globalización menos uniforme, menos interconectada, con menos confianza o legitimidad para plantear que el esquema de especialización en algunos pocos bienes y de acceso al resto por intercambios comerciales, no es un fenómeno confiable ni siquiera para los países que tienen los bolsillos más abultados. Así que bueno, el llamado es a no imaginar ni que vamos a salir de esto ni mejores ni peores. Va a ser lo que sepamos y podamos hacer. Ojalá tengamos la astucia y la organización para mover esos equilibrios convenientemente y para recrear un proyecto y un futuro que lo consideremos mejores. Ahora, vuelvo al Estado, a una figura clave cuando uno piensa el desarrollo. Una gran pregunta de todo esto es ¿qué Estado tenemos? Una posible primera respuesta es que una divisoria de aguas. Estará el que piensa que tenemos un Estado todopoderoso, un Estado con una capacidad muy firme y decidida, con conocimiento de qué pasa en cada esquina, con una capacidad de llegar a cada barrio, de poder atender cada necesidad, porque bueno, el riesgo exige respuestas generales, globales, ¿no? Frente a un riesgo nos prevenimos con algún conjunto más o menos acotado de acciones, pero frente a la crisis, en una sociedad tan fragmentada, es imprescindible acciones muy puntuales, muy fragmentadas también, muy especializadas, y esa sintonía fina es realmente donde el Estado argentino muestra su límite, su dificultad. No tenemos el Estado que imaginamos o describimos en las primeras etapas del peronismo, en los años 40 o 50. Tenemos un Estado mucho más débil, mucho más penetrado por distintos intereses y mucho más incapaz a veces de hacer esa sintonía fina.
Pero no quiero caer en esto, en decir que no tenemos Estado, o que tenemos un Estado inservible. Lejos de eso. Pienso que tenemos un Estado aún con una capacidad de respuesta admirable, un Estado con una plasticidad importante, una dirigencia política que hoy conduce con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con la sensibilidad y el concepto adecuado para poner en términos de valores las prioridades y poner a la vida como centro del eje de las decisiones que se han tomado. Entonces tenemos un Estado con esa capacidad, en ese Estado que requiere mediaciones. Muchas veces para llegar a un barrio se requiere de distintas organizaciones barriales, se necesita una organización que está en las bases, más allá de la organización institucional del Estado, pero ese Estado todavía está dando sostén. Veíamos estadísticas el otro día que hoy, en el mes de abril, que fue el mes más duro, el mes de mayor caída en la historia argentina, y miren que la historia argentina tiene episodios de crisis, el mes más duro de caída de la industria. Y bueno, en ese mes tan duro del mes de abril, el Estado argentino llegó con algún tipo de ayuda al 90% de los hogares. Esa es la estadística, esos son los datos, ese es el Estado. Una ayuda que llegó con imperfecciones, sin duda. Puede haber solapamientos, puede haber retrasos, puede ser que muchos que para cobrar esa ayuda se hayan tenido que arriesgar en este tiempo de contagios y tener que ir a hacer una cola frente a un cajero. Pero el Estado argentino llegó. Y me quiero referir a otro aspecto de la Argentina y del Estado, como son las capacidades de ciencia y tecnología, y contar en estos minutos finales qué estamos haciendo desde la agencia de I+D+I, y por qué digo que el Estado también tiene plasticidad y tiene capacidad de innovación. Ustedes saben que a pocos días de iniciada la crisis, junto con el ministro Salvarezza y Ana Franchi, titular del CONICET, decidimos conformar la unidad coronavirus como una unidad de trabajo para complementar acciones, no solaparnos, maximizar nuestros esfuerzos. En esa mesa de trabajo, a la agencia se le encomendó la tarea de reorientar al sistema de ciencia y tecnología, reenfocarlo hacia las soluciones de esta crisis, y lo hizo a través de un instrumento muy conocido para la agencia, que son las convocatorias. El día 27 de marzo, 7 días después, ya teníamos una convocatoria en marcha con objetivos claros y con el fin de reorientar a este sistema de ciencia y tecnología, que solo por nombrar el mundo de la agencia saben ustedes que llega a 25.000 investigadores y a 5.000 empresas y un centenar de 100 y pico de emprendedores de base tecnológica. Y bueno, el objetivo era cómo de esta cartera podemos sacar ideas para fortalecer la respuesta del sector público frente al coronavirus. Lo hicimos muy rápido, lo hicimos con una novedad, con un sistema, una convocatoria en una dinámica de problema-solución, de plantear un problema y buscar las soluciones, de buscar las soluciones en esos 7.800 proyectos que conforman la agenda de la agencia, y conseguimos en pocos días, en 10 días, el 10 de abril cerró la convocatoria, 904 postulaciones que las analizamos y las evaluamos muy rápido, y a fin de mes, a fin de abril, ya teníamos seleccionado 64 proyectos que hablan de una variedad muy grande de respuesta en todas las estrategias, y en términos geográficos han llegado propuestas de todo el país, han tenido protagonismo distintas provincias, y en términos disciplinares encontramos respuestas que hacen al tratamiento, postulaciones, alternativas para tratamiento, para diagnóstico, para prevención, para mejor manejo y gestión de los datos, y para la reflexión desde las ciencias sociales. Estos 64 proyectos son un gradiente de alternativas, desde más radicales a menores, y la verdad que las dos conclusiones que uno saca de todo esto
es primero que el sistema de ciencia y tecnología encierra un montón de capacidades que con las políticas públicas adecuadas se expresan en nuevas soluciones y en nuevas capacidades. También concluye uno que de lo que uno lee y está informado en el mundo, los caminos que se están planteando como posible alternativa frente al coronavirus, Argentina los puede recorrer todos si es que tiene las capacidades, la decisión política y los instrumentos, el financiamiento para recorrerlos, y lo estamos haciendo con estos 64 proyectos, más los 4 proyectos de kits que hemos apoyado, más las iniciativas que hemos encontrado desde el FONTAR, más otras iniciativas que hemos hecho junto con la Fundación Bungibor. Hemos conseguido que el sector privado, a través de esta institución, confíe en el criterio de la agencia y nos permita ampliar a 8 proyectos más de ciencia básica, pero muy relevante para atender el coronavirus. Conformamos una cartera de 79 proyectos que son la respuesta efectiva frente a esto, y uno ve que sin duda tener ciencia y tecnología es un plus en una crisis así, sin duda y necesariamente la primera respuesta está en el sistema de salud, la trinchera son los hospitales, las clínicas, las salas, son los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, pero las respuestas definitivas de fondo, lo trascendente, va a venir del sistema de ciencia y tecnología. Y no solo de las ciencias médicas, sino también que en esta cartera de soluciones hemos encontrado alternativas desde la ingeniería, impulsadas desde las instituciones de ciencia y tecnología, el INTI, la CONEA, han tenido enorme protagonismo, fabricaciones militares, etc. Entonces, tenemos esta capacidad y uno tiene que pensar y que con esta capacidad de los investigadores, con esta capacidad de elegir bien, y me detengo acá un minuto para contar sobre los kits, ¿no es cierto? Que en estos días vamos a tener una nueva alegría, una nueva novedad, porque nosotros en la agencia apostamos a fines de marzo por apoyar 4 proyectos de kits, el de Andrea Gamarnik, junto desde el Instituto Leluar, junto con el Laboratorio Lemos, hemos apoyado el proyecto de Voznov, del Instituto Milstein, junto con la institución Pablo Casará. Estamos apoyando un proyecto entre la Universidad de Quilmes y la de General Sarmiento, y la Universidad Nacional de San Martín, y que incluye a 2 empresas de base tecnológica surgidas de esas universidades, y un 4º proyecto de una empresa de base tecnológica, Casper, que también apunta a detectar virus de coronavirus. Y la verdad que quiero detenerme en esto, porque hace también a las decisiones de la política científica y a esta relación que con Jorge muchas veces hemos debatido entre ciencia y tecnología. Sin duda, para poder hacer estos kits que nos ponen en un club muy selecto, y voy a explicar por qué estamos en ese club tan selecto. Ustedes saben que muy pocos países tienen la capacidad de hacer sus propios kits de diagnóstico. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, primero en Argentina tenemos el conocimiento científico para poder descifrar cómo funcionan los virus, cuáles son sus puertas de entradas a nuestro organismo, cómo se reproducen, cuáles son los antígenos que están puestos en juego, cómo podemos hacer un mapeo genético de un virus. Esas capacidades están. Las primeras capacidades, estas capacidades se aplicaron en primer lugar para el agro. Saben que esta vocación de hacer kit de diagnóstico tiene antecedentes. Estos equipos que hoy son famosos tienen un recorrido de más de 10 años. 10 años han estado incluso dentro de la agencia misma. ¿Por qué? Porque buscaron dar una respuesta frente a la necesidad de saber si una planta tenía un virus, un cultivo en un campo, en el campo argentino, y era mucho más viable poder hacerlo estando en terreno que teniendo que llevar las muestras hasta un centro urbano, hasta un laboratorio. Y por eso en Argentina nace el desafío de tener kits rápidos de diagnóstico que no requieran
prueba de laboratorio. Eso después dio un lugar a una tecnología, ese conocimiento preciso sobre los virus y cómo tiene que sintetizarse, porque la tecnología es en estos casos como una destilación del conocimiento, del mejor conocimiento. Es cómo pongo todo ese saber en un dispositivo, en un pequeño artefacto que me permita cumplir con ese proceso y darme una respuesta clara, inequívoca. Entonces después se saltó al Chagas, y se saltó porque, bueno, en un país con un sistema de salud con dificultades es muy bueno tener kits rápidos ahí donde están los enfermos, y muchas veces el Chagas afecta sobre todo donde las instituciones de salud son más débiles, con menos presupuesto. Entonces no tener laboratorio es una condición, tener un kit rápido puede ser una buena respuesta. Lo mismo que las diarreas y también el dengue en los últimos años. Y bueno, ¿dónde nos encontraba en términos de ciencia y tecnología esta pandemia? Nos encontraba en ese lugar. En febrero se había anunciado la capacidad de tener kits rápidos como si fuesen un test de embarazo, pero aplicado al dengue. ¿Y quién tiene ese conocimiento de los virus y quién tiene ese conocimiento de esta tecnología de diagnóstico puede dar el salto a calibrarlo para coronavirus? Y la verdad que este salto lo podemos dar y podemos hoy tener un protagonismo y un lugar en el mundo haciendo kits que tiene un valor que es 1/3 de lo que cuesta en el mercado internacional y casi 10 veces menos de lo que se llegó a vender en los meses más duros de marzo y abril. Y estamos haciendo un kit que es para países de desarrollo intermedio o pobres, porque tiene menor costo, menor complejidad, buena capacidad de resolver la pregunta que se le formula al kit. Quizás no tiene la sofisticación o esos elementos adicionales como lo puede tener un kit que pueda desarrollarse hoy en Estados Unidos, donde saben que los dispositivos de salud hoy se emparentan mucho más a Apple que a un hospital, ¿no? Y uno está esperando que tener el resultado en el celular y quizás eso bloquea a muchos en términos de la oferta. No es lo que estamos desarrollando en Argentina, pero también desarrollar esto implicó pensar cuáles eran las apuestas tecnológicas que nos podíamos permitir, y la verdad que en la agencia apostamos por estos 4 proyectos de kits y no apostamos tanto por las vacunas, entendiendo que las vacunas es una carrera mundial de alto costo, de inversiones de $300 millones para arriba, ¿no? Hoy vemos como Estados Unidos recauda 1.000 millones, o la Organización Mundial de la Salud busca reunir 2.000 millones, o China está invirtiendo grandes sumas, y la verdad que en esa carrera es muy difícil que Argentina pueda competir. Entonces había que elegir qué hacer y qué no hacer, y había que competir también pensando que en la vacuna en todo caso vamos a poder participar, ojalá, en la etapa de producción, y que los kits también son un buen complemento para la vacuna, porque el día que aparezca la vacuna, ustedes saben que la capacidad mundial de producir dosis de la nueva vacuna es muy inferior a la cantidad de seres humanos que habita el mundo, y además la capacidad de producir vacunas, que está muy concentrada por otro lado, obliga a producir la vacuna contra el coronavirus, pero deja de lado las otras vacunas que también necesitamos, con lo cual va a ser un cuello de botella importante, sumado a la discusión de las patentes, ¿no? En estos días escuchábamos como Sanofi, ubicada en Francia, señalaba que Estados Unidos había financiado gran parte de su desarrollo de la vacuna contra el coronavirus y por lo tanto iba a tener prioridad en la aplicación, y eso generó una respuesta airada, inmediata de toda la clase política francesa, advirtiendo que Sanofi podría haber recibido algún financiamiento de Estados Unidos en estos últimos meses, en estas últimas semanas, pero hace más de 30 o 40 años es una institución que vive de las compras públicas, que vive de los subsidios franceses, y por lo tanto cualquier resultado que tenga en materia de coronavirus iba a ser considerado un bien francés, un bien público francés. Entonces vamos
estamos a las puertas de un gran debate, de una gran crisis, de una gran puja, de una gran disputa en materia también de qué son los derechos de propiedad intelectual, las patentes, cuándo se pueden aplicar y cuándo no, y un intento de reestructuración de la geopolítica seguramente desde el acceso y la distribución de la vacuna. Argentina espera que la tecnología resultante es de la que disponemos y la que hemos sabido construir en el 2009 frente a la gripe A, pueda participar en la producción de la vacuna, más allá de no haberla inventado, y los kits de diagnóstico van a ser muy importantes. Va a ser muy importante saber quién ya está contagiado y quién no, porque quizá no le podemos dar la vacuna a todos al mismo tiempo, y va a ser central tener los test, tanto los que detectan virus como los serológicos, para saber quiénes están vacunados. Entonces, cierro con esto, digo, hay muchas enseñanzas que surgen de esta experiencia, la plasticidad del Estado, la decisión de reenfocar las capacidades científicas y tecnológicas desde las políticas, la capacidad de recorrer todos los caminos alternativos que se presentan, el enfoque de problema-solución, la unción de tener que tomar por una tecnología y no por otra, el juego geopolítico que tiene eso, la posibilidad de fortalecer la marca país, la posibilidad de reconocer que estos kits de diagnóstico llegaron y son los que son porque tenemos un Malbrán y un Anlis que tienen una capacidad reguladora y una reputación que le da un plus frente a cualquier autoridad reguladora en el mundo y que es un complemento intangible de los proyectos que hoy nos llenan de orgullo. Y bueno, también la capacidad de saber reaccionar a tiempo en términos de construir una respuesta. Qué importante es entonces atravesar esta crisis con ciencia y tecnología, qué importante es atravesarla con un Ministerio de Salud, qué importante es atravesarla con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, todas cuestiones que surgieron y resurgieron a partir del 10 de diciembre y que nos permitieron tener un extra, no una solución, pero un poquito más de margen de acción frente a este problema tan acuciante que plantea el coronavirus y que, bueno, tenemos que pensar si de todo esto no podemos sacar también, poner un punto de apoyo para poner de pie a la Argentina después de esta crisis. Nosotros vemos que hay en el tablero, en la matriz productiva, 4 casilleros que se iluminan a partir de esta crisis. Los 4 casilleros tienen en común la letra D. Va a haber una disputa, va a ser un mundo atractivo y demandante de dispositivos, de soluciones para asegurar el distanciamiento social, el distanciamiento físico y evitar el distanciamiento social. Va a ser un mundo con un casillero atractivo en el término de la D de los diagnósticos que hablábamos, una D de los dispositivos de protección, máscaras, barbijos, químicos que nos ayuden a prevenir, y una D en lo que tiene que ver lo digital, lo que estamos haciendo hoy acá, cómo atraviesa lo digital el mundo del trabajo, la educación, el e-commerce, cómo hoy sabemos como definición que ser más federales como país va a requerir ser más digitales en todas nuestras acciones. Bueno, esos 4 casilleros están encendidos, están abiertos, van a estar abiertos por muy poco tiempo y tenemos que ver si de todo este impulso que nace como una respuesta frente al coronavirus, lo podemos extender un poco más para ocupar esos 4 casilleros y empezar a poner de pie a la Argentina desde una capacidad productiva que se apoya en la innovación, en el conocimiento, una capacidad productiva que se apoya desde un Estado bien articulado desde sus compras públicas y sus acciones de regulación, y una capacidad productiva que nos da una industria con más valor agregado y una proyección hacia el mundo. Ojalá que así sea, ojalá que con más ciencia y tecnología podamos poner de pie a la Argentina y en esta etapa post-pandémica de reconstrucción encontremos en esto un primer paso, un primer territorio sobre el cual avanzar en un mundo que es muy difícil de predecir, pero que sí sabemos, tenemos la certeza que el futuro va a ser lo que nosotros querramos y podamos hacer. Así que muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a vos, Fernando, por esta exposición tan rica y que genera seguramente muchos pensamientos, muchas preguntas y muchos aportes que vamos a hacer a continuación. A mí me cabe una pequeña reflexión que en el relato que vos hiciste del desarrollo de estos meses, me aparece inmediatamente la figura del hexágono virtuoso, que hemos charlado con vos más de una vez, y en donde el vértice principal es el demandante de tecnología. Digamos, la experiencia que estamos viviendo ahora es que eso es así y que el gran demandante de la tecnología es la realidad. Si nosotros somos capaces de ver la realidad, vamos a entender qué es lo que necesita el pueblo y vamos a construir una tecnología, un desarrollo y una industria que dé respuestas a esas necesidades que el pueblo tiene. Es una reflexión. Bueno. No, sin duda, y te dejaba el pie para que vos también despliegues un concepto que lo aprendí de vos, que sé que no sos el único autor, pero sos un gran divulgador, que es la tecnología conveniente. En los kits podemos reflexionar mucho sobre la variedad de kits que hay, los temas de diagnóstico, cuál es el conveniente para la Argentina y la fuerza que tiene el concepto eso cuando emerge en la realidad, ¿no? Copa la escena, se hace elocuente, evidente, no hay que explicarlo, y la verdad que es importante también subrayar eso, y bueno, me parece que en estos meses nos hemos convencido mucho de la posibilidad que teníamos en ese sentido. Bueno, me alegro que sea así. Como vos sabés muy bien, el concepto de tecnología conveniente, como el de hexágono, no son solo palabras, sino son definiciones muy concretas y, digamos, en cada decisión que se tome, uno puede medir en qué medida vamos hacia una construcción conveniente para el conjunto o no. Bueno, son las 7 de la noche, estoy escuchando acá en mi casa, que vivo en Belgrano, la campana de la iglesia que está cerca. Yo propongo el tiempo que nos queda, que es un poquito más de media hora, dividirlos de esta manera. Una primera parte para sumar algunos aportes de algunas personas que me interesaría que lo dieran a la exposición que dio Fernando, y a posteriori de eso comenzar con las preguntas hasta que las velas no ardan, como decían los abuelos, y podamos agotar, si es posible, todas, y si no, el tiempo nos va a marcar hasta dónde vamos a llegar. Yo quisiera comenzar, he estado mirando y me he encontrado con una vieja amiga que nos hemos cruzado en el pensamiento muchas veces, que es Susana Finkelevich. Yo quisiera plantearle a Susana que dijese algún aporte a las palabras de Fernando y escucharte tu pensamiento después de algunos años que no he tenido la suerte de saber qué estás pensando hoy sobre las cosas que suceden. Así que, Susana, yo te invito a que digas algunas palabras y te encuentro acá y te puedo dar el micrófono. Ahí está. Tenés micrófono, pero lo volviste a cerrar. Sí. Ahora sí. Hola, hola. Sí. Me figuraba. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias también a Edil, que es viejo amigo, por invitarme. Y felicitaciones a Fernando por una excelente exposición, con la cual coincido totalmente. Salvo que yo, porque soy bastante más vieja que vos, soy también bastante más escéptica. Creo que el mundo no ha quedado solamente desnudado por la peste, como decía acá, ha quedado prácticamente descarnado por la peste. Y se ha puesto en evidencia, se han agudizado las situaciones hasta un punto en que es imposible ya ignorarlas. Lo que ha quedado, o sea, yo pienso en el mundo después de las guerras mundiales, no había nacido en esa época, calma. Después de la Guerra Civil Española, después de las distintas pestes y guerras que nos hemos encargado de propalar, y nunca fue un mundo mejor, fue un mundo muchas veces sí tecnológicamente mejor, pero jamás ha sido éticamente mejor, por lo menos en el inmediato posguerra, en el inmediato pospeste. Es un periodo a transitar y es un periodo que hay que prever, ya sea que el coronavirus
pueda ser eliminado por una vacuna o un tratamiento, o que se quede para siempre con nosotros, como el HIV, por ejemplo. Pero lo que hay que, digamos, lo que esto evidenció son cosas muy importantes, y también ahí coincido con Fernando. Primero, la importancia clave de la presencia del Estado en las crisis. O sea, esta crisis no hubiera podido transitarse de la manera relativamente exitosa en que la estamos transitando sin una fuerte presencia estatal, ¿sí? Y la otra es justamente la importancia es como tenemos una escultura, ¿no? Ciencia y tecnología, cubierta por una sábana. Quitamos la sábana y queda la importancia de la ciencia y la tecnología en toda su importancia. La tecnología, justamente, bueno, como muchos saben, yo trabajo sobre tecnologías digitales, tecnologías de información y comunicación, pero, digamos, el rol de la tecnología pasa a ser absolutamente fundamental. Es fundamental en el presente, pero pensemos, lo que yo tengo en la cabeza es el periodo inmediato post-COVID, digamos, post-pandemia. En ese momento, lo que va a cobrar aún mayor importancia, y lo que hay que estar muy preparados es para ver que las corporaciones no monopolicen la tecnología, su uso de la tecnología, digamos, hasta acentuar aún más las desigualdades sociales. Esto puede hacerse en forma también, digamos, de manejo económico de la tecnología, y también en otro manejo, por ejemplo, el control de la población, que en estos días también hemos descubierto que ya estamos dejando rastros por todos lados, muchas veces voluntariamente. Antes lo hacíamos por ahí sin darnos cuenta, pero ahora sí, es absolutamente voluntario. ¿Cómo se va a usar? ¿Cómo se van a usar esos datos? Es absolutamente clave para nuestra vida, para nuestra supervivencia. Entonces, tenemos que pensar, una vez más, no solamente en un cierto control ciudadano de esto, digamos, darle un rol cada vez más importante a la sociedad civil, sino también a la presencia del Estado, aún ahora, digamos, aún en ese periodo, como coordinador, digamos. No podemos dejar librada la sociedad al mercado, porque vamos a terminar con Blade Runner. No sé si yo soy fanática de la ciencia ficción, y esto lamentablemente me recuerda a muchas obras de ciencia ficción. Bueno, para no tomar mucho tiempo, lo que quería destacar es que en la ciencia y la tecnología también podemos añadir el rol de las ciencias sociales, que están siendo importantes y que van a ser fundamentales no solamente en la economía, sino también en la organización social y en el estudio de la sociedad. Creo que en estos tiempos nos hemos descolorido un poco frente a la importancia de ciencias médicas y de la tecnología digital, pero creo que tenemos un rol importante que recobrar. Pues muchas gracias. No, gracias a vos, Susana, porque has sabido tener, digamos, densidad y brevedad en tu pensamiento. No sé si, Fernando, querés agregar algo al comentario de Susana. No sé si me está escuchando. Me parece que no te escucha. Tenés que... Sí. Le falta el micrófono, Jorge. Sí. Ahí está, ya está. Muchas gracias porque me lo tenían que habilitar. No, la verdad te agradezco, Susana, y qué bueno reencontrarnos. Coincido, digo, estaba leyendo también que otros prevén un escenario quizás distinto, donde no es esta contraposición entre grandes empresas que hoy son dueñas de los datos y estados, sino que las grandes empresas terminan cooptando a los estados y se da ahí una fusión entre estados que manejan la información y lo comparten con los grandes hoy actores del mundo digital. Bueno, yo creo que, como decía, no va a haber un camino único. Los países en este mundo se va a reescribir, ¿no? La globalización va a tomar matices, va a haber caminos distintos, y coincido con tu mensaje central, que yo lo ponía en clave más de disputa o de tarea por hacer, que es que no necesariamente superar esta crisis
gracias a una proeza tecnológica, como va a ser conseguir una vacuna seguramente en muy poco tiempo, en términos relativos a lo que ha sido la historia de la humanidad, una proeza que seguramente se va a inscribir en lo mismo que puede haber llegado a la Luna u otras tantas cosas que hemos podido ser testigos. Eso no quiere decir que vayamos a un mundo con mejores instituciones, a un mundo con mejor distribución del ingreso, con más respeto por los derechos, para nada es una garantía, pero bueno, es la política la que va a terminar de definir eso, y bueno, es un poco seguramente lo que nos motiva a estar a esta hora discutiendo esto. Así que gracias por el comentario y un aporte muy valioso. Bueno, en esta sucesión de aportes yo quisiera pedirle a otro amigo, que también se llama Fernando, parece que hago doblete o triplete, que es Fernando Stefani, que también hiciera un pequeño aporte en la misma dirección. Fernando, ¿tenés micrófono? No sé si nos escuchás. Hola, sí, los escucho. Bueno, gracias Jorge y gracias Fernando por la presentación. No, yo lo que quería preguntarte, Fernando, creo que la experiencia esta con los kits de diagnóstico ha servido un poco como emblema, de cierto modo nos sirve para mostrar una vez más de lo que somos capaces. Yo particularmente no tenía dudas de que éramos capaces porque, bueno, vengo del ámbito científico y sé de lo que se puede hacer, pero creo que más allá del valor práctico que van a tener los kits, o que pueden tenerlo, esta experiencia tiene un valor muy importante para divulgar las capacidades que tiene el sistema científico y para meter el tema en agenda política, donde hay muchos actores que muchas veces no saben o han perdido el rastro de lo que somos capaces de hacer. Ahora bien, mostrar que somos capaces de hacer algo es el primer paso, lo hemos hecho en múltiples entornos, como con los satélites, y otros ejemplos, pero una cosa es mostrar que somos capaces de hacerlo, y otra cosa es de verdad producirlo para que llegue a toda la población, ¿no? Y ese es el desafío, creo yo. Una cosa es mostrar que lo podemos hacer, otra cosa es, bueno, ¿los vamos a poder producir en escala estos kits para que le lleguen de verdad el número de personas que tienen que llegarles para que tengan un impacto beneficioso? Y ahí el rol del sector privado es fundamental. Entonces te quería pedir si nos podés comentar un poquito sobre cómo fue la interacción con los dos laboratorios, Lemos y Casará, y qué se plantea hacia el futuro, ¿no? Hacia la producción a escala de estos kits. Bueno, clarísimo, coincido que en este cruce de avenida que estamos hoy, ya hemos estado teniendo proyectos emblemáticos, proyectos esperanzadores, demostración de las capacidades que tenemos. Lamentablemente, cuando tuvimos que elegir, en lugar de ir hacia el obelisco por Corrientes, decidimos ir por Callao, y hemos perdido más de una vez esta oportunidad. Ojalá que en esta vez esto no suceda. Creo que también este resultado cicatrizó rápidamente una herida claramente causada por el macrismo sobre el sistema de ciencia y tecnología de Argentina, que no fue solo presupuestaria, sino también fue de sentido, de valor, ¿no? Ese desprecio y ese ataque que sufrieron muchos investigadores en el sistema de ciencia y tecnología en general en los últimos años, quedó saldada seguramente en esta crisis y en el rol que han tenido los científicos en múltiples acciones, pero bueno, lo de los kits seguramente va a quedar como emblemático, pero también quiero destacar la inteligencia y el compromiso que se ha puesto con el tema de respiradores, con otros temas de manejo de datos, bueno, de tratamiento, la apuesta que estamos haciendo como país sobre el plasma enriquecido con anticuerpos, tomando o retomando, mejor dicho, las mejores tradiciones de Maiztegui. Quizás ahí también hay un tratamiento que marca una diferencia. Ahora, los kits como el desafío, bueno, el desarrollo es esto, es cambiar de problemas, no es llegar a un escenario
donde ya está todo resuelto. Ahora el problema que tenemos es un problema que no teníamos antes, que es cómo lo hacemos a gran escala, con sentido de oportunidad y a bajo costo, y cómo además de atender la demanda argentina, tenemos después margen para salir y exportar. Y bueno, estamos trabajando en esto, creo que mañana va a salir una resolución de jefatura creando un programa especial para el escalamiento, estamos trabajando con las capacidades públicas y privadas para buscar quién puede escalar un artefacto que las CBTs que lo han producido no tienen capacidad de hacerlo. Van a tener que saber también pasar la pelota al siguiente eslabón, compartir su tecnología, licenciarla, para que lo pueda tomar alguien que lo pueda hacer en gran escala. Y esto va a hablar de algo que hemos discutido muchas veces con Fernando Stefani, que siempre ha hecho aportes muy interesantes, de la idea de un sistema, porque si no sabemos transferirlo a quien lo puede producir, o esperamos que quien lo pueda producir también lo entienda a fin de inventarlo, nunca haríamos nada y necesitamos sí o sí tener un sistema, como necesitamos tener un sistema para sustituir otras importaciones, etc. Así que bueno, en eso estamos, y quizás como reflexión también es la importancia, es un debate un poco más fino, pero cómo deberíamos pensar la planificación después de esto. Si adscribimos a la idea de un Estado no tan fuerte, a un Estado con debilidades pero con capacidad de reacción, si adscribimos a un Estado, a un sistema de ciencia y tecnología que sabe responder bien a los problemas, quizás más que prioridades tendríamos que usar problemas, identificar problemas que tenga Argentina y guiar con eso dónde ponemos las apuestas y los recursos, más que el juego de las prioridades, que es un juego a veces más en la clave de los organismos internacionales o en la clave de países que pueden poner prioridades porque están jugando a mover la frontera del conocimiento, y cuando nosotros muchas veces, desde esta síntesis conceptual que es la tecnología conveniente, no quiere decir necesariamente que uno esté revolucionando el mundo con su aporte, haciendo un aporte disruptivo, una innovación radical, sino es la solución a algo que necesitamos desde nuestros propios saberes y nuestras propias capacidades. La ciencia es importante, pero no alcanza, la tecnología por sí sola no sirve, tiene que venir acompañado de ese sentido de oportunidad que le da la política, y bueno, creo que con Fernando Stefani y con otros nos vamos a tener que sentar apenas podamos a pensar mucho más también qué es hacer política de ciencia y tecnología en un país de desarrollo intermedio, en un país en la periferia del mundo. Gracias, Fernando. Una moción de orden. Yo le estoy enviando a Fernando por el chat las preguntas que nos están enviando ustedes. Yo sugeriría que aquellos que las tienen las hagan por escrito, y yo le voy enviando y él va a poder hacer una síntesis y creo que contestar la mayoría, si no todas ellas. Quiero darle paso a otra persona más que es de Mar del Plata, de donde surgen los grandes valores que han permitido hacer este foro, que es Marcela Ferrari. Marcela, vos estás con micrófono, así que el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias Jorge y gracias Fernando por esta exposición tan clara. Yo dirijo un Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, que es unidad ejecutora de CONICET. Hemos aportado con la unidad coronavirus cuando se hizo ese primer diagnóstico, ¿no? Entre el 22 y el 24 de marzo. Y bueno, feliz de tener un Ministerio de Salud, feliz de tener un Ministerio de Ciencia y Técnica y de escuchar cuestiones con las que coincido plenamente. Voy a ser concreta porque nos queda poco tiempo y probablemente tengas muchas preguntas para responder de otras personas. Lo mío son preguntas, básicamente. La primera es acerca de la relación entre el Ministerio de Ciencia y Técnica y el Ministerio de Salud. O sea, cómo se están implementando, cómo es la relación para que esto se transfiera a políticas públicas. Esa sería la primera. La segunda viene más del lado de las ciencias sociales.
y de las humanidades, básicamente, porque en este último tiempo el coronavirus se comió todo, digamos, y los humanistas, yo soy historiadora en este caso, rápidamente nos tuvimos que adaptar también como ciudadanos, incluso responsables y como científicos, a las nuevas necesidades que hubo, ¿cierto? Entonces yo veo que por ahí sociología, ciencia política, pueden adaptarse, o sea, tienen más para aportar que un historiador, que alguien que viene de las letras, que alguien que viene de la filosofía en sentido amplio. Entonces, la pregunta es, por el día después también, cómo se trata este foro. ¿Qué va a pasar una vez que pase toda esta crisis del coronavirus con las políticas de la agencia? Si las políticas de la agencia van a estar orientadas hacia estos avances, o si los proyectos que habíamos presentado el año pasado, como PICT, por ejemplo, van a tener vigencia. Porque la verdad que como ciudadana yo diría que la gran apuesta es esta, la de la tecnología, la de resolver los problemas aquí y ahora. Pero como profesional y como directora de un instituto, tengo responsabilidad acerca de la respuesta que le puedo ofrecer a mis investigadores. Entonces, dado que tenemos la oportunidad de estar conversando con vos, que no es de todos los días, se me ocurrió hacerte esta pregunta. Y si va a haber alguna línea para pensar los bienes públicos, ¿no? Que me parece que eso es muy importante para todos. Así que son 3. Gracias. Bueno, muchas gracias. Empiezo por el final, digo, la verdad que hoy tuvimos una reunión con el CODESOC, con el Consejo de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Estamos diseñando una operación, un PICT orientado para pensar desde las ciencias sociales la pospandemia, cuáles son los conflictos, la geopolítica, los nuevos bienes públicos, cómo queda la salud, la educación, sus demandas, cuáles son los nuevos actores emergentes. Ustedes saben que en Argentina cada crisis hace emerger nuevos sujetos sociales. Alguna crisis del 2000, 2001 dio lugar a los piqueteros y cómo han evolucionado y se han constituido en muchos casos organizaciones sociales importantes que hoy hacen a nuestra comunidad organizada. Entonces, me parece que tenemos que pensar, y la Argentina no solo tiene ventajas en ciencias médicas o en tecnología, tenemos una capacidad de reflexión muy importante, y cuando el pensamiento crítico se estructura, lejos de ser un obstáculo, como señaló en algún momento el gobierno de Macri, es luz, ilumina el camino, anticipa y nos da claridad. Así que institucionalmente la agencia va a estar impulsando este PICT orientado, y aparte les cuento que la agencia, no era el motivo de la charla, pero ha quedado una tierra arrasada un poco en la agencia. De 28 instrumentos que tenía históricamente, cuando llegué el 10 de diciembre estaban vigentes 3. Había una deuda que excedía un año de presupuesto. Realmente se había desarticulado, y lo más peligroso era que la agencia había perdido su rol en el sistema. Era difícil explicar para qué estaba. Ahora hemos aprobado proyectos, instrumentos muy voluminosos en presupuestos, como son los de equipamiento, que en los próximos días también se va a conocer, que tenían 4 años de retraso. Entonces, durante 4 años no se movieron esos expedientes, y los hemos podido mover porque, bueno, hoy la decisión está en apoyar económicamente esta agenda, que no es un apoyo tan significativo al fin y al cabo para lo que es el presupuesto del Estado, pero es esencial para sostener esa capacidad básica de trabajo que se expresa a través de los PICTs. Así que en ese sentido va a haber coronavirus y va a haber todo lo demás. No es que vamos a elegir qué financiamos. Queremos financiar todo, y es más, creemos que mucho obviamente de las ciencias sociales van a ser claves en la pospandemia. Y por otro lado,
La otra pregunta, si me ayudás, la primera que decías. Sí, la articulación con el Sí. Ministerio de Salud. Gracias, gracias. Mirá, yo creo que la articulación es muy buena, es muy fluida. Fluida no necesariamente siempre es sinónimo de fructífera, porque bueno, ahí me parece una observación, digo, muchas veces el sistema de salud o los médicos, perdonen que sea quizás tome atajos y hiera alguno, pero la verdad que la medicina se basa en protocolos. El médico ejecuta lo que el consenso de su profesión, de su colegio profesional, de su sociedad profesional aconseja. Entonces aplica un protocolo con criterio propio, pero resguardado en esas normas. Y los protocolos tienen inercia, tienen rigidez. Entonces muchas veces, para atravesar una crisis así, plagada de incertidumbre, lo que hace el sistema de salud se refugia en lo que conoce, y es mucho menos innovador de lo que podemos imaginar, o reserva la innovación para esos casos críticos finales donde se permite aplicar distintas posibilidades. Y el sistema científico se apoya en un método, pero tiene una vocación enorme de reinventarse, de redescubrir, de cuestionar lo que hace, que no es lo que necesitan los médicos para dar la batalla en esa trinchera. Necesitan seguridades, no cuestionar, necesitan un sistema vertical. Entonces son dos formas distintas de trabajo que en el largo plazo pueden converger y pueden alimentarse. La ciencia y la tecnología puede dar mayores recursos al sistema de salud, el sistema de salud puede abrir caminos o generar demandas que antes no estaban, pero digamos que es una convergencia en el mediano y largo plazo. En el corto plazo lo vemos, y voy a un ejemplo. Estamos hoy leyendo cómo una válvula podría hacer que dos respiradores atiendan, perdón, que una válvula podría hacer que un respirador atienda las necesidades de dos pacientes. Esto desde los médicos parecía algo imposible, pero bueno, hubo un equipo de investigación que se lo propuso, insistió y encontró la solución. Y la ciencia y la tecnología termina en la validación de sus pares, y la medicina termina en la validación de una autoridad regulatoria que tiene que velar por todos los riesgos, que tiene que reducir la industria del juicio. Y entonces, bueno, son realidades distintas, pero a nivel de diálogo, a nivel de utilización de recursos, de buscar recursos, ha sido muy fluida. Hemos tenido miles de contactos con salud y deberíamos tener muchos más, como deberíamos tener muchos más también con todas las otras áreas del gobierno. Creo que lo decíamos hace algunos meses atrás, tener más ciencia y tecnología no es tener un ministerio de ciencia y tecnología más grande necesariamente, es tener presencia de las agendas de ciencia y tecnología, de las agendas de I+D en otros ministerios. Y en el día de ayer un poco de esto lo hicimos. Si ven ahí algún Twitter, algún Facebook, van a ver que firmamos un convenio con María Eugenia Bielsa y hemos desde la agencia acompañado una iniciativa que tenía ella de un primer programa de I+D para vivienda que pueda ser gestionado desde la agencia, pero es el programa de I+D de su ministerio, y vamos a intentar ayudarla a que crezca, lo mismo que podríamos hacer con Arroyo en desarrollo social, o con Juan Cabandier en ambiente o en energía. Son temas muy interesantes y donde la ciencia y la tecnología pueden marcar sin duda una diferencia. Gracias, Fernando. Ya son 7:30, o sea que vamos a cerrar los aportes y te voy a pedir, con poder de síntesis, tenés las preguntas ahí, si querés responder alguna, y con esto ya damos por cerrada esta magnífica sala que se engalanó con tu aporte. Así que, Fernando, te dejo la palabra. Bueno, la verdad es que son muy, muy buenos los comentarios, les agradezco mucho. Muchos son más que preguntas, aportes a un debate imprescindible que tenemos que seguir dando, así que los tomo. Alguien estaba preocupado por el FONSOF,
a mí todo lo que es la transformación digital es una agenda que me convoca y me preocupa, todo lo que es el mundo del trabajo, saben algunas definiciones que me parecen importantes, que es que tenemos que pensar el futuro digital desde nuestra propia mirada, no nos hace ningún favor tomar un modelo que puede venir de un foro de Davos para pensar lo que es el futuro del trabajo, lo tenemos que pensar desde nuestras propias tradiciones y nuestras propias capacidades, y hoy el FONSOF no está más porque el 31 de diciembre terminó la ley de promoción del software, se ha reemplazado por una ley de economía del conocimiento, y en la agencia, toda la agenda de software se reconvierte a dos focos. Un foco es ayudar, digamos, el FONSOF en los últimos años había tomado quizás un rol muy de atender lo rutinario de la industria del software, que si bien es una industria asombrosa y muy tecnológica, también tiene mucho de rutinas, y entonces la verdad que no hacía un aporte muy diferente el FONSOF. Creo que lo que vamos a hacer en la agencia es apoyar algo más novedoso hoy, que es la interacción entre software y hardware, más novedoso para la Argentina, ¿no? Para poder combinar lo nuevo con el pasado, la industria que tenemos instalada con ese sector de software, y también intentar incursionar en un apoyo del software a nuevas categorías. Ahora se abre una categoría que podría ser el testeo de población, podría ser el monitoreo de grandes poblaciones, que es una nueva categoría de software, de aplicaciones, o en educación pueden surgir aplicaciones nuevas, o en el trabajo, hasta hace algún tiempo Zoom no lo conocíamos. Creo que la agencia tiene que ayudar a poner al software argentino, a la industria del software argentino en ese escenario, y dejarle al Ministerio de Desarrollo Productivo la tarea de seguir preocupándose por los equilibrios entre grandes y pequeñas empresas, por una promoción para que sea competitiva, pero si quieren la agencia es más boutique en ese sentido, de menos proyectos pero más impacto, y bueno, hacia ahí quiero que vaya el FONSOF, y es un tema que habíamos instalado un espacio llamado Agencia Abierta para discutir estos temas, y lo estamos repensando abrirlo en formato digital, que nos va a dar además la ventaja de ser más federales. Alguien preguntaba por el enfoque federal de la agencia, sí, me parece que es una prioridad, y ya hemos trabajado en esta convocatoria coronavirus en alianza con la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología de Santa Fe de Córdoba y con la provincia de Buenos Aires. La verdad que apostamos a sumar en esa alianza y en ese trabajo con ellos el concepto, la habilidad de la pertinencia. La pertinencia es un concepto situado de territorio, con lo cual esperamos que ellos nos acompañen en las próximas evaluaciones para poder priorizar los proyectos no solo por su calidad, sino también por su pertinencia, oportunidad, y eso es una tarea que le queremos delegar a las entidades provinciales y conformar un sistema multinivel en ese sentido. Creo que eran las dos preguntas que hacían más a mi función hoy en el Estado, a la agencia, una agencia que se ha descentralizado en estos últimos meses, que a voluntad del presidente, por lo tanto, se ha jerarquizado, que tiene más herramientas en términos de instrumentos jurídicos e institucionales, complementando a sus capacidades financieras, y bueno, es una agencia que también buscará orientar el aporte de los privados, no solo apoyar a los privados, sino, como en el caso de Bungibor, convocarlos en la medida que nos crean útiles, que confíen en nuestro criterio de evaluación y de orientación, y sobre todo vamos a trabajar mucho con el Estado en replicar este ejercicio de construir problemas, no por inventarlos, sino por definirlos, y que sea un punto de atracción para tener una agencia donde su trabajo sea cada vez más orientado al impacto social y económico. Así que, Jorge, si te parece bien, dejo acá en honor de la hora y de la amabilidad de todos, y bueno, obviamente me copio y pego esta lista de preguntas, y después, en todo caso, a muchos los conozco y lo podremos seguir charlando.
Muchas gracias a vos, Fernando Peirano, por todo este aporte, y quiero explicitarte en este lugar que tenés la puerta abierta de este foro para plantear todos los temas específicos a un nivel de funcionamiento y a un nivel de discusión que necesites en esa retroalimentación de la sociedad que yo sé vos le das una enorme importancia. Así que muchas gracias y estamos cerrando acá. No sé si mis colegas quieren, Ariel y quieren decir algo más, y si no, cerramos la transmisión. No, simplemente agradecer, Jorge, a Fernando, muchísimas gracias, una claridad total. También las preguntas y los comentarios de los participantes del foro, tanto las que se pudieron comentar como las que se escribieron, sumamente interesantes, enriquecedoras. Y a vos, Jorge, muchas gracias por toda la gestión de este encuentro. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos.